Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En un nuevo video del curso de SQL, en este caso utilizando el gestor de base de datos dbeaver, les voy a explicar el por qué sale este error, qué significa y cómo se soluciona. Entonces, este error se nos presenta cuando estamos intentando crear una tabla, pero el nombre de la tabla ya existe. En este caso nos indica que la tabla más el nombre de la tabla, en este caso cuentas, que vemos que es el que se pone acá después del create table, realmente existe. Ahora, esto lo podemos verificar. Entonces abrimos nuestra base de datos, abrimos el esquema en el que estemos ejecutando el script y aquí en la sección de tablas van a ver que debe existir una tabla ya con ese nombre. En este caso, efectivamente existe una tabla llamada cuentas. Y por ende es que cuando intento crear una nueva tabla con ese nombre, se nos presenta ese error. Entonces ya entendemos que el error es porque efectivamente ya existe una tabla con el nombre de la tabla que yo estoy intentando crear. Ahora, diferentes soluciones. La primera es simplemente podemos cambiar el nombre de la tabla que estamos intentando crear. Para ejemplo práctico, aunque eso no es una buena práctica, sino que es un ejemplo práctico, si yo le pusiera un ejemplo cuentas-1, sé que este nombre de tabla no existe. Entonces van a ver que ahora que nuevamente ejecute este create table, ahora sí lo permitió crear. Y si yo refresco aquí la sesión de tablas, van a ver que ahora sí creó la tabla cuentas-1. Pero si yo vuelvo a ejecutar ese comando, van a ver que efectivamente vuelve a sacar el error. Y es que yo no puedo crear diferentes tablas con el mismo nombre. En este caso ya existe cuentas 1, entonces ya no lo puedo crear. Entonces simplemente yo podría cambiarle aquí a ponerle un -2 o podría llamarlos, no sé, cuentas usuarios. El tema es que no se puede repetir el nombre en la tabla. Cuentas usuarios. Eso simplemente es por temas prácticos para mostrarle ejemplos. Debemos que ahora sí lo creo sin ningún problema. Ahora, segunda alternativa. Primero que todo, va a eliminar estas tablas adicionales. Y voy a dar nuevamente aquí en cuentas. Para que no vuelva a sacar ese error, ¿cierto? Ahora, solución 2. Entonces voy a poner aquí primero que todo. La 1 fue renombrar la tabla. Sigue la 2. La 2 va a ser eliminar la tabla y luego crearla. Listo. Entonces, ¿qué indica eso? Primero, antes de crear esa tabla, la elimino. Entonces, para ello, antes de la sentencia create table, podría yo ponerle un drop table más el nombre de la tabla, en este caso, cuentas Harry. Punto y coma. Entonces, procedo a ejecutar ese comando. No, así que sí, en ese caso es porque, como él tenía registros, él me estaba haciendo el warning. Entonces, renuevo y vemos que eliminó la tabla. Bueno, el warning es porque él puede tener registros. Hay que tener presente que un drop table, estamos eliminando una tabla, entonces tiene sus consecuencias, ¿cierto? Entonces lo primero, después la elimino y ahora sí ejecuto ese comando. Y vemos que ahí sí la creo sin ningún problema. Refresco aquí y vemos la creación de la tabla. Ahora, entonces en el script que vayan a pasar, simplemente lo que hacen es pasar todas estas líneas, primero el drop y luego el create table. Entonces lo primero que hace es, vamos a ver, drop table. Así que vuelvo a apuntar esto. Que bueno, es bueno el warning por si de pronto se nos pasa algo. Y luego la creación. Y vemos que lo crea sin ningún problema. Refresco acá y vemos que no hay ningún problema. Entonces la segunda solución es primero eliminar la tabla y luego crearla. Y la tercera solución es reemplazar la tabla. Reemplazar la tabla. ¿Cómo así que reemplazarla? Entonces voy a eliminar este drop table y les voy a explicar algo. Le he mostrado esas diferentes soluciones
porque cada solución depende de alguna necesidad. Primero, uno no debería eliminar tablas, sino si la va a eliminar para luego crearla, no debería hacer eso, sino que más bien debería reemplazarla. Y adicionalmente, ustedes no deberían reemplazar o crear una nueva tabla solo si le han agregado una columna. Si le han agregado una columna, deberían hacer es un alter table, más no un drop table. ¿Listo? Porque el eliminar una tabla o reemplazarla, elimina toda la información. Pues que hay que tener presente como las casuísticas. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una tabla copia, ahí sí podrían hacer esto, o ponerle como un guión bajo copy, o como un guión bajo backup, algo así, para indicar que es una copia. Porque hay que tener presente que la eliminación de una tabla es algo delicado porque seguramente le va a sacar errores de otros foreign key, de relación con otras tablas, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces volviendo al tercer escenario, que es reemplazarla, te recordemos acá que si vuelvo a ejecutar me sale el error, ¿cierto? Entonces la tercera solución es agregarle al create table lo siguiente, es decirle create or replace table. De esa manera le estamos diciendo, créela o reemplécela. Eso es lo que le permite a la sentencia indicarle, hey, en caso de que exista esa tabla, reemplácela, que es como un eliminar y crear, que es básicamente lo que hicimos acá, solo que con una sentencia de una vez desde el create. Entonces procedo a ejecutarla y vemos que ahora sí lo ejecutó sin ningún problema. Pero si yo le quito esto, van a ver que saca el error. Pero si se lo agrego, ahora sí nos saca el error. Y hemos visto tres formas de solucionar el mismo error. Solo que, como les digo, depende de la casuística. Si desean crear una tabla copia, pueden hacer la primera opción. Si simplemente la quieren eliminar y luego crearla, como les indiqué en la segunda opción. O como le indiqué en la tercera opción, agregándole el or replace, permite que en caso de que exista, la elimine y la vuelva a crear. Y bueno, eso es todo por este video. Espero les haya servido mucho. Cualquier duda o inquietud la pueden dejar en la caja de los comentarios. Los invito a darle like al video, compartirlo, suscribirse. Recordarles de que todos los días subo un video de alguno de los cursos que tengo. Que adicionalmente constantemente estoy subiendo solución de errores, reglas de sonar, entre otros. Y que están habilitados los canales como Twitch, Telegram o mi correo o entre otros para que me puedan dejar sus dudas, propuestas o comentarios. Y bueno, no siendo más, hasta una próxima.